Ahora cambiamos de tema, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos que seguir hablando lastimosamente del caso que traíamos a colación, de hecho a través de los enlaces en vivo. Hechos de feminicidio que se generan y en este caso números bastante fríos que se dieron a conocer en las últimas horas por parte del Ministerio Público. Son datos que maneja la Fiscalía en torno a estas cifras que realmente duelen muchísimo. Y fíjense ustedes, ya queremos ir a los primeros números. En el 2022, en total, en todo el año, tuvimos 36 casos de feminicidio. Según el Ministerio Público, ¿a cuánto asciende? Apenas en los primeros 10 meses de este año, a 31 casos. Desde enero hasta este octubre, los primeros días, evidentemente, del 2023. Estamos a punto de superar a prácticamente nada, lastimosamente, de superar la cifra que teníamos el año pasado en total de casos de feminicidio en todo el territorio paraguayo. Yendo a 10 meses nada más de este año, faltan 2 todavía para que terminen y esperemos que estas cifras, cuanto menos, no sigan avanzando en cantidad. Y vamos a la siguiente placa también. Fíjense, víctimas. Y las edades por sobre todo que se manejan. Las víctimas por lo general suelen tener entre 12 a 69 años y los agresores entre 18 a 82. De la cantidad de agresores de los 31 hechos de feminicidio que contabilizamos hasta esta época del año, 6 lastimosamente cometieron suicidio y ven como una salida rápida a este tipo de hechos de violencia. De las víctimas y los agresores, si volvemos un ratito a la placa anterior, 15 eran pareja, es decir, tenían una relación de pareja. 9 fueron asesinadas por sus exparejas de estos 31 casos. 1 por su esposo, 3 por sus novios, 5 por desconocidos, 1 por su padre y otro por parte de su padrastro. Y vamos ahora sí a lo que tiene que ver con los siguientes números. ¿En qué meses y en qué días se cometen y se ven lastimosamente mayores casos de feminicidio? El mes de febrero fue el mes con mayor cantidad de casos, 5 en total, más de 1 a la semana. Y el día en el que por lo general la policía y la fiscalía suele tener que actuar en casos de feminicidio ya consumados son los domingos. 8 casos se dieron los domingos. Sábados y domingos son los que se llevan lastimosamente las mayores cifras de feminicidios que se han cometido en todo el territorio paraguayo. Ahora, Amalia, Roberto, esta problemática no solamente la tenemos que enfocar desde el punto de vista de agresores y de víctimas, sino también de lo que tiene que ver con las niñas, niños, adolescentes e incluso jóvenes que ya son mayores de edad, pero que han sobrepasado lo que tiene que ver con los 18 años y que quedaron huérfanos. Vamos a la siguiente placa para poder hablar de estos números. 62 huérfanos están dejando los casos de violencia que terminan en muerte en contra de las mujeres en nuestro país. 62 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos. De ellos, 46 son menores de 18 años. Y en total, según organizaciones como el CEDIA, desde el 2017 hasta el 2022, sumaron más de 300 niños, niñas y adolescentes que quedaron en situación de orfandad a causa de este tipo de cuestiones. Son víctimas finalmente, Amalia, Roberto, indirectas de toda esta situación tan terrible. Claro, Fríamente llamadas víctimas colaterales, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Es muy triste porque imagínate si uno trata de ubicarse en el lugar de estos menores, de estos niños huérfanos. Por un lado, la mamá asesinada y el papá preso. Ya viven de por sí con una carga emocional tremenda. Sí. O en algunos casos pierden a los dos padres cuando cometen suicidio. Claro. Y escuchábamos recién el relato de cómo amenazaba este hombre a esa mujer. Entonces uno se pregunta qué tipo de concienciación podría, cuando que ya evidentemente ha tomado esa decisión. Yo no sé cómo los especialistas podrían reencarar este tipo de campañas. ¿Por qué? Porque finalmente el que anuncia, el que ya viene jugando
jugando con esa posibilidad. Le decía, te voy a buscar 24/7, voy a estar acá pendiente de vos. O sea que ya está con esa obsesión. Entonces la justicia, el sistema penal, la fiscalía, yo creo que tiene que recomponer alguna que otra estrategia como para evitar que se consumen los hechos, porque como siempre decimos acá con Amalia, finalmente estamos después en los noticieros llorando sobre el tibio cadáver de una mujer. Y seguir trabajando en la educación que viene desde la casa, en las instituciones educativas. De hecho, que hay una campaña que está vigente, que es la del noviazgo sano, ¿verdad? Sí. Que están recorriendo los colegios con eso, pero evidentemente falta todavía mucho con respecto a la concienciación desde los más chiquititos. Exactamente. Queremos, para cerrar nada más el tema de los departamentos, porque esto también sirve como política pública muy importante para saber en qué zonas están ocurriendo. 9 de los casos de feminicidio ocurrieron en el departamento central. 4 en el Alto Paraná. Son las zonas del país que concentran la mayor cantidad de casos. Después ya le sigue Canindeyú con 3 casos, Asunción con 2, Amambay con 2 también y otros departamentos más. Lastimosamente, y de forma llamativa también en el Ministerio Público, no hacen el recuento en estas estadísticas de cuántas son las denuncias o las personas que fallecen después de haber hecho reiteradas denuncias de violencia. Claro, porque podrían quedar muy evidenciados. Claro. Yo creo que por eso sencillamente ocultan o tratan de achicar esos números. Y lo de Central pareciera ser que es también el reflejo de la alta densidad poblacional, ¿no? Porque casi la mitad del país vive en el 11º departamento. Claro. De igual manera, recordar, si sos víctima de violencia o si conoces de alguna mujer, alguna familia en donde hay un círculo de violencia, está la línea telefónica, que siempre es importante reiterar, el asterisco 137, que es la línea gratuita y que debería de funcionar 24 horas para recepcionar estas denuncias.